Mis hermanos y hermanas, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en este día y la vamos a tener en el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor nos bendiga. Este texto bíblico que hemos leído, tenemos, mis hermanos y hermanas, algo muy claro de que la palabra de Dios a nosotros nos dice que debemos ser pacientes y orar. Ser pacientes y orar en todo tiempo. No solamente cuando nosotros estamos llenos de bendiciones materiales, que es lo que muchas veces más nos importa, y también cuando estamos en la pobreza nos olvidamos del Señor. Pero a nosotros la palabra de Dios nos dice que debemos esperar en el Señor, que debemos tener paciencia y esperar. ¿Hasta cuándo? Muchos se preguntan, ¿hasta cuándo vamos a tener paciencia? Estamos hartos con este encierro, estamos hartos con esta pandemia que nos afecta a todos de una o de otra forma, unos más que a otros. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo viene el Señor? Las cosas están mucho más claras de que la venida del Señor está más que a las puertas. Nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a esto, de que nuestra paciencia va a tener su fruto al final. No importa que pasemos problemas, dificultades, el Señor es con nosotros. Él no nos ha dejado nunca, no nos ha desamparado. Aún en los momentos más difíciles de esta pandemia, el Señor ha estado conmigo y también con ustedes. Eso lo tengo por seguro. Y nos pone ejemplo la palabra de Dios y nos dice que miremos cómo el labrador, es decir, nosotros conocemos hermanos de local las quilas que trabajan la tierra. Dice cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor mueve la tierra, la tiene que empezar a dar vuelta, arar, desmalezar, qué sé yo. No tengo más gran conocimiento de aquello, pero lo cierto es que tiene mucho trabajo por delante cultivar la tierra. Y después de cultivarla, una vez que ya está lista y está el tiempo, la tierra se siembra. Pero lo que se siembra no se cosecha al otro día. Ellos esperan con paciencia. Vienen las lluvias que nosotros estamos viendo en estos tiempos, que serían las lluvias tempranas, porque es tiempo de lluvia. Y a veces cuando ya está incluso en primavera, viene lluvia tardía y es necesaria también para algunas cosas que siembran los agricultores.
Pero esto nos lo dice el Señor para que nosotros en lo que es nuestra vida espiritual también tengamos paciencia. No se nos olvide que nuestra vida espiritual es una siembra también, una siembra y muchas veces a largo plazo. Y si nosotros perseveramos, si nosotros tenemos paciencia, si nosotros esperamos en el Señor y esperamos su manifestación y su venida, vamos a ver la recompensa. No estemos tal vez diciendo, como los que no conocen a Dios, he escuchado decir muchas veces, los evangélicos dicen que el Señor viene pronto y no es así. Pero nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Debemos esperar porque sabemos que si el Señor no ha venido es por amor a aquellos que se han quedado atrás. Hermanos y hermanas, usted y yo tenemos la obligación de orar por todos nuestros hermanos y hermanas, por nuestros hijos que se han quedado atrás. ¿Cuántos de nuestros hijos nacieron en la cuna del Evangelio? Se apartaron. ¿Ora usted por sus hijos todos los días? Al levantarse, eleva una oración por la familia, por los hijos que no llegan a la casa del Señor porque crecieron y se fueron, por aquellos hermanos que conocimos un día y que fueron fieles tal vez, pero ¿qué pasó con ellos después? Entonces tenemos que ver nosotros, hermanos y hermanas, de que hay mucho por qué orar en la obra de Dios, y nosotros que estamos, ¿cierto?, o que decimos estar fieles a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Entonces dice que nosotros también tenemos que tener paciencia y afirmar nuestros corazones. ¿En qué afirmamos los corazones? En nuestra creencia, en lo que nosotros hemos creído desde un principio. Hay muchos que desvirtúan este evangelio con sus hechos, otros que no conociendo el evangelio también lo desvirtúan y dicen, estos canutos están locos, dicen esto, dicen lo otro, y ellos ni siquiera ellos se las creen. Pero nosotros, mis hermanos y hermanas, tenemos que afirmar nuestros corazones. ¿Por qué motivo tenemos que afirmar nuestros corazones ahora que estamos pasando momentos tan difíciles con esta pandemia? Porque la venida del Señor se acerca, está cada vez más cerca. No crea usted, mi hermano, de que yo estoy repitiendo algo que se ha repetido por muchos años y que ya no nos produce nada, ninguna cosa. Cuando se dice, yo me recuerdo cuando nos reuníamos aún en nuestros templos y el predicador decía, el Señor viene pronto. Silencio sepulcral. ¿Por qué? ¿Estamos convencidos? ¿Tenemos la plena fe de que el Señor viene pronto? Y a veces el predicador tenía que decir, hermano, el Señor viene pronto. Y por ahí de repente despertaban uno o dos y decían, amén. Hermanos, la venida del Señor se acerca y está a las puertas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar como el mundo está. Porque dice que no nos debemos quejar unos contra otros para que no seamos condenados, para que nosotros llevemos una conducta irreprochable ante el Señor. Tenemos que mirar hacia atrás la forma en la cual llegamos nosotros a la casa del Señor. ¿Cómo llegamos? Cargados de pecado. Y a veces, cuando nosotros vemos llegar personas nuevas a la casa del Señor, en vez de recibirlas con amor, queremos imponerle cómo deben presentarse en la casa de Dios inmediatamente. El Señor reprendió duramente a los fariseos. ¿Y qué les dijo? Vosotros, fariseos hipócritas, que laváis el plato por fuera y por dentro está lleno de inmundicia. Dios hace la obra desde el corazón, es decir, desde adentro hacia afuera. Entonces no podemos exigirle a las personas que vienen llegando recién al Evangelio que sean tal vez como nosotros.
porque tal vez la hermana diga, esta mujer es de mundo y mire cómo viene, con aros, pelo corto, pintada, qué sé yo. Pero a veces hay cristianas que aparentan ser cristianas, pelo largo, con vestidos, todo. Pero ¿serán verdaderamente cristianas? ¿Seremos verdaderamente cristianos porque creemos que vamos con una Biblia bajo el brazo, que íbamos en los tiempos cuando nos reuníamos a la casa del Señor, que por eso somos cristianos? No, se lleva adentro en el corazón, y del corazón empiezan a salir las buenas obras, porque de ahí sale lo bueno y lo malo. Y si nosotros hemos sido cambiados por el Señor, si hemos nacido de nuevo, por supuesto que vamos a dar ese ejemplo y vamos a tener buenas obras. Dice la palabra de Dios que el juez está delante de la puerta ya. Es decir, nosotros tenemos que ser juzgados y debemos tomar como ejemplo, hermanos, la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Muchos profetas, mis hermanos y hermanas, fueron apedreados en aquellos tiempos, fueron muertos, perseguidos, eran aborrecidos por el pueblo. ¿Y sabe por qué lo aborrecía el pueblo? Porque les decía su pecado. Los profetas, cuando eran enviados por Dios a los pueblos, incluso uno en una oportunidad cuando llegó, que fue el profeta Samuel, le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Si no, te largáis, una cosa así. Entonces, mis hermanos y hermanas, nosotros debemos tomar como ejemplo la aflicción que tuvieron nuestros hermanos que nos antecedieron por muchos años en predicar la palabra para que pudiera llegar a nosotros. No fueron de ninguna manera amedrentados, y nosotros no debemos dejarnos amedrentar por nada tampoco, porque en los tiempos que vivimos vemos cómo está el libertinaje, cómo, mis hermanos y hermanas, hay violencia, no hay respeto por la autoridad, por nada. Pero nosotros debemos guardar nuestra compostura como cristianos y no debemos dejarnos amedrentar de decir, sí, soy cristiano. Y no tanto con la boca, sino con nuestros hechos. Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Tenemos que tomar como ejemplo para nosotros, de aflicción y de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y nos pone unos ejemplos. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿No dice así la palabra de Dios? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que sufren, porque ellos van a recibir la consolación de Dios. Si estamos pasando por aflicciones, sea del tipo que sea, económicas, por la pandemia de enfermedad, y como se ha visto casos de que nuestros hermanos y hermanas han perdido familia muy directa, tenemos que acordarnos de aquellos que sufrieron antes que nosotros también, y debemos, con la ayuda del Señor, seguir adelante, porque ya el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y no nos queda otra cosa más que aferrarnos a nuestra salvación, y aferrarnos al Señor, para que no sea que en el último momento vamos a perder nuestra salvación, mis hermanos y hermanas. Y nos pone un ejemplo acerca de la paciencia de Job. Hermanos y hermanas, Job, estando en tan grande aflicción, pobre, sin hijos, sin nada, y él dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Dios lo dio, Dios lo quitó, y alabó el nombre de Dios. Mis hermanos y hermanas, y también dice, y habéis visto también el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y esto
nosotros no podemos desconocerlo, porque tuvo compasión y misericordia de nosotros al recogernos del mundo, al recogernos de allá de donde nada valíamos, llenos de pecado, y nos lavó en su sangre preciosa y nos hizo aceptos ante el Padre, para que nosotros, mis hermanos y hermanas, estuviéramos hoy en pie delante de Él y estemos en pie cuando Él se manifieste. Por lo tanto, hermanos y hermanas, afirmemos nuestros pasos en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, no en las cosas materiales que podamos tener, no en afanarnos en trabajar y dejar botado, sino que solamente tenemos que mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús, el cual aguarda por cada uno de nosotros aquel día cuando Él aparezca en las nubes a recoger a su pueblo y diga: bienvenidos, porque eso fue lo que Él fue a hacer, a preparar un lugar para nosotros y a darnos la bienvenida en aquel día cuando Él venga a buscar a su iglesia. El Señor nos bendiga este mensaje, haga vida en su corazón y en mi corazón, y todo sea para la gloria del Señor.